Dicen que no muere el que se va, sino el que no deja huella. Desde Sonográfica traemos a ustedes los protagonistas, la historia de Telearte, La Colina. Telearte, una mezcla de ingeniería y tecnología para lograr la mejor calidad de sonido. El primer estudio de grabación en unir lo análogo y lo digital. Un estudio adelantado a sus tiempos. Continuando con la serie La Colina, estamos nada más y nada menos que una de las bandas más emblemáticas de finales de los 80 y por supuesto de los años 90, como es Feedback. Estamos con Eduardo Viloria, David Baltodano y Jorge León. Ellos son Feedback. Muchachos, bienvenidos a Telearte, la serie, por supuesto La Colina. Las cámaras para ustedes. Gracias por esta invitación. Para nosotros una experiencia inolvidable entrar en estas instalaciones después de más de 30 años. Increíble, ¿no? Viendo las paredes, la estructura. Tenemos mucho tiempo que no veníamos a Sonográfica y bueno, muchos recuerdos llegan a nuestras mentes en este momento. David. Bueno, emocionado de estar aquí de nuevo, Sonográfica, en nuestra casa. La oportunidad de vivir una fantasía hecha realidad y bueno, comenzando otra vez de nuevo. Bueno, ¿qué te puedo decir, Peterson? De verdad, muchas gracias por esta invitación. Como decía Jorge y David, con todo movido nada más cuando llegamos a la esquina de Bárcenas a Ríos, acá en Quinta Crespo, y recordando todas aquellas anécdotas que en su momento en esta entrevista requerimos a Sonora. ¿Cómo llega Feedback a Sonora? Bueno, un cuento largo, ¿no? Nosotros éramos un grupo que tocaba mucho en el ambiente nocturno de Caracas. Inicialmente ya nos habían visto varios productores de varias casas disqueras, tuvimos varias propuestas. Firmamos inicialmente con una disquera que en ese momento se llamaba Sono Music. Hicimos la primera producción del disco en el cual estaba La Chica. Era un single. Y grabamos La Chica y pegó en la radio inicialmente e inmediatamente se nos acerca el grande Alejandro Blanco Uribe. Okay. Bueno, venía firmando a Giordano, Franco Evita, Sergio Pérez, Ilan, a todo lo que fue la movida musical de los años 80 y 90 con esas grandes producciones. Bueno, detrás de todo eso estaba Alejandro y eso nos acerca y nos dice: yo quiero este producto, yo confío en ustedes, los quiero. Y bueno, y hace las negociaciones finalmente y adquiere el producto, e inclusive adquiere lo que habíamos grabado, ¿no? El disco. Que ya estaba por salir porque habíamos grabado varias canciones y luego solo había salido una, fue un éxito y en ese momento pasamos entonces al staff de Sonográfica. Recuerdo que estábamos grabando y el primero que entró fue Enrique Lazo. Fue Enrique Lazo que entró a la grabación y escuchó y nos dijo que si nos interesaba formar con Sonográfica. Y dijimos que sí, por supuesto. Y vino toda esta historia, la conexión con Alejandro Blanco Uribe y lo que pasó después. El Dr. Luis Gómez me llama para pertenecer a Feedback. Ellos me entregan ese single de La Chica y estaba yo un sábado en mi casa sacando la canción y entra un gran amigo de mi hermano, Nelson Bustamante. Y dice: ¿y eso qué estás haciendo? Y le digo: no, es que ahora pertenezco a la banda Feedback. Y cuando escuchó la canción me dice: déjame llevarme ese disco. Y le digo: ¿y ahora cómo yo voy a montar la canción? No te preocupes. Y justamente Nelson le entrega el disco a Enrique Lazo y fue cuando Enrique Lazo fue como ese empujón adicional de lo que venía comentando David. Y justamente el mismo Enrique Lazo le lleva el disco a Alejandro Blanco Uribe y nos reunimos. En este caso, Blanco Uribe tenía la segunda vuelta de Fonotalento
y fue cuando entonces entramos nosotros a esta gran familia de sonográficos. ¿Cuál es la diferencia entre el primer disco y el segundo disco? Muestra allí el segundo disco, que es Cristales Rotos, el que ustedes graban, digamos, en Telearte, ¿verdad? El primer trabajo que hacen en Telearte. Sí, cuéntanos acerca, digamos, de esa transición, porque ustedes vienen con Paul Carroll, Mr. Postman, pero después hacen Cristales Rotos, que se convirtió en un suceso. Y que una de las cosas que traíamos como consecuencia el 27 de febrero y todo lo que se suscitó cuando ustedes venían. De hecho, fíjate que la primera cuña que lanza Radio Caracas Televisión con respecto a este primer disco fue minutos antes del Observador Venezolano. Entonces lanzaron la promo del disco Cristal y después venía, eso fue el día del Caracazo. Igual el disco sonó, ambos sonaron muchísimo. La pregunta que tú nos haces, ¿cuál es la diferencia? Inicialmente tomamos temas y lo que hicimos fue como reinterpretar, porque de hecho no son versiones tal cual. Las letras, por lo menos de Carol, Mr. Postman, La Chica, las letras no tienen nada que ver con las letras originales. Exacto. Las letras las escribimos nosotros sobre una música que ya particularmente estaba de fondo, pero con muchos arreglos de nosotros. O sea, fueron más bien interpretaciones de unos temas, no son versiones textuales. Y las letras son particularmente de nosotros. Claro, llevado al estilo de Feedback. Bueno, fueron un éxito. Luego de este primer disco, se vendieron muchísimas copias, sacamos Cristales Rotos. Ese disco fue totalmente grabado en Telearte, lugar mágico, y puros temas originales. Pues, ¿sabes qué es curioso? De que tanto en el primer disco como en el segundo disco de Feedback, nuestras pautas siempre fueron de 10 de la noche a 5 de la mañana. Y para nosotros fue de verdad algo muy especial porque esa hora es mágica. Justamente era como una conexión donde pudimos compenetrar mucho más la parte de estos dos globos. Lo de la hora mágica es que a las 3 de la mañana todos los músicos habían terminado de tocar los Tigres, los conciertos, y en vez de irse a un bar se iban a Telearte. Y gracias a eso tuvimos muchísimas colaboraciones, como el saxofón cuando llegó Ezequiel, que llegó, escuchó lo que estamos haciendo, dijo yo quiero grabar, y bueno, se puso un micrófono y se grabó Ezequiel. Y así como Ezequiel pasaron muchísimos, pasó Sergio Pérez, y se ponían ahí a hacer coros o a trabajar con nosotros, o nos apoyaban, nos decían, ¿no te parece que hagamos esto? Y bueno, vamos a hacerlo. En verdad que fue una experiencia única que recordaremos siempre, esa hora. Y yo estudiaba medicina en esa época, imagínate el esfuerzo en el cual yo tenía que estar desde las 10 de la mañana hasta las 5, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, e irme directo a la Facultad de Medicina a estudiar o a presentar exámenes. Fueron épocas bien exigentes, pero muy bonitas. Ustedes se convirtieron en un suceso nacional, giras importantes. De hecho, hicieron una gira con Miguel Ríos. ¿Qué recuerdos tienen ustedes de esa época, de esas giras musicales con estos artistas tan de vanguardia? Mira, recuerdo muchísimo y retos que teníamos. Cuando tocamos con Miguel Ríos, venía con la Big Bang, entonces teníamos que elevar el nivel y gracias a Dios lo hicimos con mucha ayuda. Estuvo en la trompeta Aranguren, Gustavo Aranguren, Pepe Vera en el saxo y Carlos Pucci. Dimos la talla, maravilloso, con Franco De Vita. Creo que hicimos 2 conciertos con Franco De Vita. Estamos hablando de 15.000, 17.000 personas en la época que si no te gustaba te bajaban. Esa era esa época que si la banda no era buena te tiraban botellas, te tiraban escoba y tenías que bajarte. Sí. Y ganarte ese público era importante y yo creo que nos dio la oportunidad de estar con estos
talentazos que han mirado, que no amiga Miguel Río. Claro, fíjate, anécdotas tan importantes como a Miguel Río le dan un catálogo de los grupos que pudieran tocar con él y él nos seleccionó a nosotros. O sea, no fue el productor del evento, él exigía, él quería saber quién iba a tocar con él. Y un caballero siempre, de hecho nunca estuvo en su camerino, siempre estaba en el camerino con nosotros compartiendo y dándonos consejos, conversando, hablando, y él exigió al productor del espectáculo que nos dieran el mismo sonido, la misma iluminación que él iba a tener. Y si el productor decía que solo íbamos a tocar 20 minutos, él dijo, no, ellos van a tocar 40 minutos. O sea, él apoyaba mucho el rock en español y eso lo hacía en cada uno de los países, pero el honor que tuvimos fue que nos seleccionó a nosotros. Le dieron los discos y dijo, yo quiero que ellos toquen conmigo. Hoy en día que esos temas se han convertido, digamos, en temas de culto, ¿cómo hacían ustedes para componer siendo relativamente jóvenes que siguen, digamos, con esa dinámica musical? ¿Cómo hacían ustedes para en esa época mantener los estudios, pero al mismo tiempo llevar la esencia de la música de lo que se convirtieron esos temas hoy en día? Bueno, en eso, fíjate que nosotros apoyábamos mucho la parte de que Jorge estaba estudiando medicina en ese momento y teníamos como grupo, como amigos, apoyar eso que él estaba haciendo. Entonces nos reuníamos, por ejemplo, en un apartamento que tenía David y nos quedábamos ahí, prácticamente no nos importaba si dormíamos en el piso, si Estaba la vecina que golpeaba la pared. Sí, exacto, y no nos importaba si de repente lo que íbamos a comer era un espagueti con mantequilla y qué sé yo, con diablito o lo que sea, no nos importaba, era tanta la emoción y todos aportando ideas e ir grabando las maquetas. Por supuesto hicimos un churro de canciones que después a su vez, cuando ya Jorge, por ejemplo, ya estaba libre un fin de semana, entonces se venía y grababa la voz. O mira, esta canción la compuse yo, entonces bueno, cántala tú. Entonces yo agarraba y cantaba la canción, después venía David, yo tengo esta canción, Bajo la Luna, bueno, cántala tú. Después venía Constantino, yo tengo esta canción y la cantaba él. Y con esas melodías le llegábamos a Jorge, mira, esto fue el trabajo que hicimos. Entonces Jorge, oye, me gusta, vamos a ver si tal. Y con ese trabajo que hacíamos nosotros en equipo, fue que logramos. Es que era un grupo de amigos trabajando y haciendo lo que nos gustaba, ¿no? Recuerdo sesiones de composición, inclusive Luis Gómez, Constantino, Eduardo, David, en el Gran Café, sentados en la madrugada, 12, 1, 2, 3 de la mañana, componiendo, sentados en el Gran Café haciendo música, ¿okay? Ideas que iban llegando, y eso era un trabajo casi que a diario. ¿Qué edad tenían ustedes en esa época? 20. 18, 19, 20. Eran unos chamos, pero eran unos tipos, o sea, con una mentalidad. Estábamos claros que era lo que queríamos. Y también tuvimos la oportunidad de matar tigres, la misma banda Feedback, entonces de tocar 3, 4, 5 noches a la semana, hizo eso, hiciéramos un bloque, ese era el sonido de Feedback. Y cuando comenzamos a hacer música original, ya se nos hizo fácil porque nos conocían. Ya éramos los... Sí, veníamos a tocar en todo el circuito nocturno, que era un circuito muy movido con excelentes músicos. Eso nos dio mucha cancha y mucha compenetración como grupo. Y además ustedes, digamos, un estilo pop, también hicieron una gira con WAP, con Radio Flip. ¿Cómo fueron esas giras a nivel nacional? Una experiencia inolvidable también. Llegábamos a estadios, la Maestranza de Maracay, Valencia, Mérida, Barquisimeto, era increíble. Siempre nos recordamos en un concierto que hicimos, creo que fue en Mérida, que para salir tuvimos que bajarnos la tarima, montarnos dentro de Valera. En Valera, tuvieron que montarnos. No podíamos salir del estadio, tuvieron que
tuvo que llegar un vehículo hasta la tarima, montarnos y la gente no nos dejaba salir, corrían detrás del carro, o eventos tan grandes en Margarita, cuando toda Playa del Agua se llenaba, una marca de cigarrillos muy importante en la época hacía su evento de Semana Santa, que era gigante, y nosotros para poder llegar a la tarima, que era una tarima muy grande, porque se presentaban en esas locaciones con nosotros Giordano, Franco De Vita, El mismo Sergio Pérez, ¿okay? Y tenía repetidoras de sonido porque Playa del Agua, como saben ustedes, es muy grande, muy larga, y el evento era para todo Playa del Agua. Para llegar a ese evento tuvieron que llevarnos hasta la tarima en lancha, porque no había acceso, no había manera de que llegáramos en auto, porque estaba totalmente colapsada y cerrada. Y recuerdo, bueno, cuando uno se monta en esas tarimas tan grandes, veías hacia el horizonte y era un horizonte de gente. Experiencias bellísimas que uno vivió y la gente, bueno, apreciaba nuestra música, coreaba, cantaba con nosotros y eso lo llenaba uno de felicidad. Y bueno, ahora tantos recuerdos hermosos que tenemos de la banda. Mira, yo le doy gracias a Dios todos los días por haberlo vivido, porque fue pasar la adolescencia haciendo lo que queríamos hacer y ganando dinero. Y con buenos amigos, éramos buenos amigos que compartíamos todo. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Jorge, también firmado por aparte por Sonográfica, ¿no, Jorge? Sí, cuando se firma Feedback, me firman a mí aparte, como a un artista aparte, ¿no? Porque eventualmente Sonográfica pretendía hacer un proyecto personal con mi persona. Entonces hay una firma de Jorge León y otra firma de Feedback aparte. ¿Okay? Yo posteriormente me dediqué a lo que es mi carrera actual, que es la medicina, la movida musical, y yo por mucho tiempo dejé de hacer música y luego me reencuentro con mis grandes amigos y hemos hecho cosas juntos y estamos haciendo cosas juntos nuevamente para volver al ruedo. Esa parte la vamos a dejar de uno, pero digamos, hablando ya de la parte de lo que es sonográfica, de arte, que se llamaba La Colina, hay una persona muy esencial en lo que es Feedback y es Alejandro Blanco Uribe. Alejandro Blanco Uribe, por supuesto, siempre que tenemos conversaciones con él hace referencia sobre Feedback. Digamos, él se convirtió como en un tutor de Feedback, ¿verdad? Entonces yo quiero conocer un poco más acerca de esa historia. Alejandro Blanco Uribe, Feedback, ¿cómo fue, si pueden, si quieren decirlo, cómo fueron, digamos, esos encuentros iniciales, esa historia que contar sobre eso? Y quién mejor que ustedes. Alejandro, súper admirado por nosotros, ya sabemos quién era el personaje, a quién había firmado. Para nosotros era un honor que nos haya contactado y decir yo quiero el grupo y voy a hacer ya para tenerlo, porque ya estábamos firmados con otro sello discográfico. Y bueno, hizo malabares para la obtención del grupo, increíble. Siempre me recordaré el día que llegó y negoció inicialmente el grupo. No lo podía acceder y yo estaba presente. Estábamos presentes, ¿no? Y bueno, logró la obtención finalmente del grupo. Me gustaría un día estar en una entrevista junto a él y que los dos echáramos ese cuento, porque es un cuento muy particular, pero hizo unas maniobras que siempre recordaré para poder obtener el grupo. No fue fácil la negociación del grupo con la disquera con la que estábamos, y él lo logró y logró firmar. Si bien nos acompañaba, por ejemplo, cuando hicimos la portada de este disco que la hizo Oscar Molinari, un gran amigo. Entonces, era eso, pues, que él tenía esa pasión con Feedback. Y de hecho, cuando nos salían, por ejemplo, conciertos, me acuerdo que una vez teníamos que ir para Maturín, ¿no era? Y dice, pero usted está seguro
sí, queremos irnos. Y resulta que llegamos para allá y era una tarimita así de este tamaño y un sonidito así. Y dice, creo que metimos la pata, muchachos. Y bueno, para regresarnos de por allá de Cuba, fue un suplicio. Pero entonces cuando llegamos acá echando los cuentos del muerto de la risa, yo se los dije. Y es eso, pues, que estábamos con tanta emoción y tantas ganas de salir a tocar que no nos importaba por el barranco que nos tiraba. Sí, íbamos toda la semana, todos los fines de semana. Jueves, viernes y sábado de toda la semana estábamos girando por Venezuela con Feedback. Háblenos acerca, digamos, de la carátula. Préstame el Cristales Rotos. Este disco es un suceso. Y lo digo, digamos, la generación de mi época. Para nosotros esto era lo máximo. Yo soñaba con Feedback, yo soy fan ferviente de los muchachos. Y yo soñaba con conocerlos a cada uno de ellos. Fíjate, yo acá lo veía agresivo los tipos. Y escuchaba la música, o Carol, mira, Cristales Rotos, Dentro de Ti, y Yo que no. Estos temas eran de mis preferidos. Hoy en día los tengo aquí a los chicos. Pero estas dos fotos, que son las únicas que se conocen de este disco. Eso fue en El museo. la plaza del museo. Háblenos acerca de la sesión de fotos de este disco, porque de esto no existe historia. ¿Y quién mejor que ustedes? Porque esto es emblemático. Para mí esto es emblemático. Y mi generación, nosotros nos sentamos a echar cuento porque nosotros creíamos que eran españoles. Yo juraba que eran españoles en esa época. Después de que hicimos las fotografías, entonces trajeron ese material para acá, a Sonográfica. Y me acuerdo que había una chica que se llama Irene, creo, que ella nos echó el cuento de que para hacer esa foto, ella tuvo que agarrar un espejo y un martillo y, ay Dios mío, me daba 7 años de suerte. Y agarró y puso la broma en no sé en qué parte de esta misma estructura donde estamos ahorita. Y puso la broma así, se tapó la cara y ¡pum! Y rompió el vidrio. Y entonces pusieron la foto y tomaron esa foto desde que tienes Iván. Están escuchando la historia de Cristales Rotos. Y este tema, Constantino Esteves y Luis Gómez, este tema es de ellos dos. Sí. Y los arreglos de David Baltodar. ¿Quién hacía la música de Feedback? Era un grupo. A veces yo hacía los arreglos, a veces lo hacía Eduardo. En ese sentido era un equipo para hacer el trabajo. En la parte de la composición, sí, Constantino Esteves. Sí, un gran letrista. Un genio letrista, creo que estuvo trabajando después en novelas. Haciendo guiones de telenovelas, guionista de telenovelas. Constantino siempre un gran letrista. Luis Gómez, un gran músico y compositor igualmente. En fin, yo creo que reunimos en esa época a grandes talentos y cuando había el proceso de composición, todos participaban. Además, Feedback tiene una tercera composición, ¿no? Un tercer disco. Un disco que se llama La Tierra, hecho en esta tierra, el cual sí fue totalmente producido por nosotros, como producción independiente. ¿Y quiénes eran los músicos de ese disco? ¿Tú estuviste en todos los discos? Sí, en ese grupo, por diversas razones, unos se habían ido al exterior, otros se dedicaron a otras situaciones comerciales. En ese último disco ya no estaba Constantino, estaba Luis Gómez, estaba mi persona, estaba Florencio, estaba David Barr y el Dionisio en el bajo, pero igualmente tuvimos muchos invitados en los coros. Creo que tú también participaste en algunos bajos. A mí me llamaron para grabar los bajos. Yo participé. Ya no eran los adolescentes, ya eran digamos, adultos. Un poco menos adolescentes. Porque ellos todavía son adolescentes, el espíritu de ustedes es adolescente. Sí, en la medida que sigamos siendo niños, seguimos teniendo un alma más pura. Yo creo que siempre debemos mantener esa parte de niños, jóvenes, en la parte creativa, ¿no? Para no encasillarnos. Ahorita, en el interín, mientras grabamos esto, estábamos conversando los tres
Y bueno, hablando de los procesos de actualización musical, de que uno no se puede quedar en lo que fuimos o en lo que grabamos, sino como músico tenemos que estar escuchando constantemente cosas nuevas para tomar, para evolucionar. Muchachos, ya que digamos el público está muy pendiente de lo que ustedes están haciendo, ya hay muchos rumores en la calle, que hay muchísima visión acerca de lo que es el proyecto Feedback. Hoy que están acá, ya como adultos, como hombres, el público quiere conocer qué se traen entre manos, qué viene con Feedback y qué mejor que sea de sus propias palabras. Entre los tres estamos haciendo un proceso de composición. Lastimosamente Luis no está en el país, Constantino tampoco, y nos reunimos nosotros tres y estamos haciendo música nuevamente. Ya tenemos algunas maquetas, algunos proyectos, en eso estamos trabajando fuertemente. ¿Viene el regreso de Feedback, muchachos? Por supuesto, claro que sí. Sí, contundente. Contundente. Sí. Bueno, Venezuela pendiente con esta noticia porque Feedback viene y hay más sorpresas, pero bueno, eso se van a ir explanando poco a poco. Sin embargo, pues hoy estamos en la serie Telearte y quisiera conocer un poco más acerca de esa historia de ustedes con Telearte, muchachos. ¿Qué más recuerdos tienen y qué otras opciones en su momento tenían cuando eran, digamos, artistas de Sonora? Bueno, llegar a Telearte de verdad que fue algo mágico porque era llegar y encontrarte a todos esos artistas que en cierta forma tú creciste escuchando su música. Cuando, por ejemplo, llegábamos a nuestra hora de grabación, que era a las 10 de la noche, venía terminando de grabar Giordano, por ejemplo, estaba grabando el disco de Lunas, y nos conseguíamos, como decían antes, a Sergio Pérez, de repente venía Ezequiel Serrano, que estaba trabajando, tenía una oficina ahí con Luis Alba, nos conseguíamos a Fernando y Juan Carlos, y así, todos pasábamos por ahí, entonces nos saludábamos y sentíamos esa parte de lo que es ser parte de una gran familia. Sí, definitivamente Telearte era no solo quizás el mejor estudio de grabación, sino donde se grabaron para la historia contemporánea musical venezolana los mejores discos, sin duda alguna. Yo comparo a Telearte con Abbey Road, sin duda. Era un lugar, más allá de la tecnología que podía haber, era un lugar realmente mágico, era una acústica única la que se lograba en Telearte. No había otro estudio que lograra ese sonido. Los ingenieros de sonido, además, que estaban allí eran Rafael Enríquez, sí, Carlos Montezuma. En ese disco que tienes en la mano nos ayudó muchísimo Pedro Castillo, Miguel Arias. Y bueno, nada, fue para nosotros de verdad una tremenda oportunidad porque este disco, por ejemplo, lo grabamos en Sincrosonido, pero era un estudio más así tipo apartamento, ¿no? Mientras que Telearte, entonces uno entraba y aquellos techos altos y aquel piano de cola en el medio de la sala, y los cubículos para la parte de grabar instrumentación, las baterías, las guitarras, la consola de sonido, las consolas. Sí, y de hecho no era nada de Pro Tools ni nada de eso, era la gran máquina con las tortas, el reel ese, y llegábamos y de repente veíamos las tortas de los artistas que estaban grabando en ese momento. Estaban las tortas de Wack, estaba creo que Espías, estaba Giordano, estaba Evio, también estaba grabando en ese momento. Por eso digo que todo lo que se hizo ahí en Telearte. Sí, sin duda. Y hay muchos avances tecnológicos, pero esa parte de haber grabado en cinta como tal. Por eso es que esos discos de todos esos músicos de antes suenan tan especiales, ¿no? Y los mismos acetatos, ¿no? Que vuelve la parte retro,
y empiezan a salir y la gente empieza a comprar los melómanos discos de la época y pasan a ser ahora discos icónicos, ¿no? Aquí que nosotros tenemos, no existía todavía el CD, se grababan los discos. Ese sí es raro. Los chamos de hoy en día, ¿no? ¿Y en qué no se ponen eso? ¿No? Bueno, esto es lo que viene después del fonógrafo y la vitrola, que eran discos de pasta y después vino el acetato. Y eso es lo que los convierte a ustedes luego, digamos, en grandes productores. Pues fue una gran escuela. Ahorita que estamos en la parte digital, nosotros que vivimos la parte análoga fue una gran escuela. Haber aprendido de estos maestros, estos ingenieros que eran unos genios. Eso yo pienso que es un tesoro que uno lleva como información. No, imagínate tú, Rafael Enrique, una persona, el ingeniero de sonido que grabó esto, igual que Carlos Montezuma. Nosotros nos quedamos impresionados porque ellos hacían de repente, si iban a ponchar, ellos te ponchaban y en ningún momento, de verdad, no sé cómo hacían para que no se escuchara el clic de esos ponches. Lo que sí nos decían desde la cabina era, muchachos, pónganse las pilas porque la cinta se va desgastando y tal, ¿se acuerdan? Que nos decía eso. Y nosotros, mira, tenemos que apretar porque si con la cinta se nos puede echar a perder. Y esas tortas costaban, bueno, pues imagínate, un montón. Y bueno, nada, pero lo hicimos, lo logramos. Y de verdad que me da mucho orgullo haber vivido esa época. ¿Dónde se puede escuchar la música de ustedes en la plataforma digital? Sí, conseguiré desde YouTube. Inclusive en YouTube está mucha música de feedback. Hay videos de la época. Nosotros en RCTV estuvimos en todos los programas que podía tener RCTV. Estábamos invitados siempre en De Gala, estábamos invitados en Radio Rochela, Poppy, Johnny López nos invitaba, La Pandilla de los Siete, Leonor, Puerta Cerrada, Lágrimas de SRL. Y en toda la programación, inclusive tuvimos una canción, creo que fue A Quién, estuvo en una telenovela, si bien mal no recuerdo, creo que estuvo en Cristal, pero en internacional, fue el tema de cuando comenzaba la novela, el intro de la novela, cuando se pasaba en TV, muchos recuerdos de lo que grabamos nosotros, Sonográfica y RCT como hermanos, ¿no? Empresa uno ¿Y ganaron algún premio Rondo ustedes? Ganamos un premio Rondo, exactamente. ¿Dónde está ese premio? Ese premio lo debe tener Luis Gómez. Seguro. Sí. ¿En qué año lo ganaron? Cuando teníamos 91, por ahí. El otro día había el video. 90. Bueno, se me fue de los recuerdos, pues son muchos recuerdos. Pueden conseguir en YouTube todo lo que es feedback, todas las grabaciones de los 80, de 90, múltiples grabaciones. Y pueden conseguirlo en Spotify. En la mayoría de las plataformas hay música montada de feedback. Bueno, señores, esta es la primera parte con feedback. Ya volveremos en una segunda parte donde ya estarán activos haciendo estas giras que tanto anhelamos y presentando los nuevos temas, proyectos. Como debe ser, ¿no? Así es. Pero muchachos, las cámaras son de ustedes para que se dirijan al público y a los artistas que van a estar pendientes del trabajo que estamos desarrollando y por supuesto producción pendiente con todo lo que estamos haciendo. Bueno, antes que nada, un saludo a todos ustedes, a todos los melómanos. Todavía nos siguen llamando gente de la radio en el interior, sigue sonando feedback muchísimo. Me impresiona que me llamen para que dé saludos a la radio o a los programas de aniversario, siguen sonando nuestra música. Yo he tenido la oportunidad de viajar al interior y de repente estoy escuchando radio y ponen música de feedback, cosa que me llena de mucho orgullo que todavía sigan sonando nuestra música, ¿no? De hecho, Supleando es uno de los que apoya muchísimo feedback, porque tiene un programa que se escucha a nivel internacional incluso, y él prácticamente todas las semanas en algún momento
para referirse a lo que era el rock hecho en Venezuela, pone la canción La Chica del Fit. Y entonces, bueno, para todos ustedes un saludo, esperen cosas nuevas, estamos trabajando en ello. Próximamente seguramente nos estarán escuchando con cosas nuevas que estamos haciendo y muy buenas. Excelente. Saludos. Un gran abrazo a todos ustedes y bueno, estaremos, por supuesto, estén pendientes para toda